En 1983, en algún punto perdido del Océano Pacífico, Tammy abrió los ojos desorientada dentro de un yate destrozado. Estaba herida y el agua comenzaba a inundarlo todo. El interior del barco era un desastre, un verdadero caos. Confundida y asustada, gritó desesperadamente el nombre de su prometido, Richard, pero solo escuchó el ruido del mar. 5 meses antes, la historia había comenzado en un lugar mucho más tranquilo, la paradisíaca isla de Tahití. Tammy, una joven de 23 años, había llegado desde San Diego buscando nuevas experiencias. Fue ahí donde conoció a Richard, un marinero británico encantador, con el mismo espíritu aventurero de ella. Y, como suele pasar en estos lugares mágicos, el amor no tardó en surgir. Compartieron días de exploración entre paisajes tropicales, caminando juntos por selvas frondosas. En una de esas aventuras, llegaron a un acantilado que daba a una piscina natural de agua cristalina. Sin pensarlo 2 veces, Tammy se quitó los shorts y saltó al agua desde lo alto. Richard, sorprendido y aterrado, la llamó varias veces sin obtener respuesta. Dejó caer su mochila y se lanzó tras ella, temiendo lo peor. Al sumergirse, la vio atrapada bajo una roca, pero, justo cuando pensaba que era demasiado tarde, Tammy nadó hacia la superficie como si nada, riendo. La cara de preocupación de Richard le dio una felicidad que no se podía explicar. En ese instante, ninguno de los dos imaginaba el horror que vendría. Tiempo después, una pareja de amigos mayores de Richard le propuso una oferta tentadora, $10,000 y boletos de primera clase si llevaba su yate, desde Tahití hasta San Diego. Richard aceptó con entusiasmo y le pidió a Tammy que lo acompañara. Ella dudó un poco al principio, pero el amor pesó más. Dijo que sí. A medida que se adentraban en mar abierto, las olas comenzaron a golpear con más fuerza. Un día, una paloma apareció de repente y se posó en la cubierta. Tammy, extrañada, pensó, ¿qué hace una paloma tan lejos de la costa? Pero Richard no le dio mucha importancia y la liberó. Ninguno de los dos se dio cuenta de que esa era una señal de algo mucho más grande. Conforme avanzaban, el mar se volvía más impredecible. Las olas crecían y el viento azotaba con fuerza. Preocupado, Richard le pidió a Tammy que tomara el timón mientras él revisaba la radio. La noticia era alarmante. Un huracán se formaba en el Pacífico. Afortunadamente, estaban a casi 1000 millas del ojo de la tormenta. Parecía que no los alcanzaría. Aún así, Tammy propuso cambiar ligeramente de rumbo para evitar las nubes oscuras y los relámpagos lejanos. Richard, confiado, aceptó. Mientras ajustaban el rumbo, el barco hizo un giro abrupto. Richard revisó que todo estuviera asegurado a bordo, pero al caer la noche, el viento se desató con furia. El yate comenzó a sacudirse como una cáscara de nuez en medio de un mar enfurecido. Tammy, siguiendo las órdenes de Richard, trató de recoger las velas mientras se luchaba por mantenerlas en su lugar. Cada ráfaga era más violenta que la anterior, y entonces, sin aviso, una ola colosal impactó contra el barco, rompiendo una de las velas. Tammy se lanzó al viento para asegurar las velas restantes. Apenas comenzaba a regresar, otra ola gigantesca casi la arroja al mar, pero Richard logró sujetarla justo a tiempo. Cuando alzaron la vista, una montaña de agua de 30 metros se alzaba ante ellos. Richard le gritó a Tammy que bajara a la cabina. Ella obedeció de inmediato, pero justo cuando cerró la escotilla, el yate fue levantado, sacudido y lanzado por la furia del mar como si fuera un simple juguete. En medio del caos, Richard desapareció en la oscuridad del océano, gravemente herido, o peor. Tammy no sabía cuánto tiempo había pasado desde que todo se volvió negro, pero de pronto despertó sumergida en agua, dentro de una cabina destrozada. Su cuerpo estaba golpeado por todos lados y sentía cada músculo adolorido. Aún así, miró a su alrededor desesperadamente. Como pudo, logró llegar a la cubierta. Lo único que vio fue un mar infinito extendiéndose en todas direcciones. De Richard, ni rastro. Entró en pánico. Corrió hacia la popa gritando su nombre, rezando mientras tiraba de la cuerda de seguridad, con la esperanza de que él todavía estuviera atado de alguna manera al barco. Pero no, la cuerda estaba suelta, y en ese instante, su peor miedo se hizo realidad. Con un grito desgarrador, Tammy entendió que estaba completamente sola en medio del océano. El dolor de perder a Richard la desbordó por completo, pero no iba a rendirse. Agarró sus binoculares, escaneó el horizonte una y otra vez y siguió llamándolo sin descanso. Pasaron horas. Gritó hasta quedarse sin voz. Y cuando ya no pudo más, se desplomó agotada en la cubierta y se quedó dormida. Pero entonces, al volver a abrir los ojos, vio algo flotando en la distancia. Se frotó los ojos, tomó los binoculares, y ahí estaba, Richard. Su corazón se aceleró. Aunque el yate estaba a la deriva, Tammy no dudó ni un segundo. Se ató una cuerda a la cintura y se lanzó al agua. Las olas la golpeaban sin piedad, pero ella nadó con todas sus fuerzas. Ya sin energías, justo cuando parecía que no lo lograría, llegó hasta él. Estaba con vida. Tammy lo abrazó con fuerza, lo sostuvo con un brazo y, con el otro,
nadó de regreso. Sentir los latidos del corazón de Richard le devolvió las fuerzas. Logró subirlo de nuevo al barco, pero no estaban fuera de peligro. Richard tenía una herida profunda en la pierna que necesitaba atención urgente. Tammy, con el corazón hecho trizas al verlo así, reaccionó de inmediato. Lo acostó con cuidado, le vendó la pierna lo mejor que pudo y usó una tabla de madera como soporte improvisado. Richard aguantó el dolor en silencio. Le puso un cojín debajo, lo arropó como pudo, y trató de mantenerlo lo más cómodo posible. Con Richard a su lado, Tammy volvió a sentirse fuerte. Rebuscó entre los escombros, encontró las cartas de navegación y empezó a trazar una ruta para volver a casa. Sabía que cada día contaba si quería salvarle la vida. Luego bajó a la cabina a buscar provisiones. Recordando las enseñanzas de Richard, logró reparar el sistema del tanque de agua. Para su alivio, el indicador volvió a moverse y el grifo comenzó a soltar agua limpia. Resuelto el problema del agua, empezó a buscar comida. Al rato, subió a cubierta. Se acercó a Richard, le ofreció un poco de agua y, con una sonrisa traviesa, le pidió que cerrara los ojos. Sacó un frasco de mantequilla de maní, metió los dedos y le dio una buena cucharada. Al ver la cara de Richard saboreándola, Tammy soltó una risa. Luego tomó otro bocado para ella. Fue un momento tierno. Pero la esperanza duró poco. De pronto, Richard empezó a empeorar. La herida de su pierna se infectó y le subió la fiebre. Tammy no tenía medicamentos, así que, desesperada, le puso loción para manos en la frente, tratando de bajarle la temperatura como fuera. No sirvió de mucho. Lo veía mal. No podía perderlo otra vez. Quizás fue una respuesta divina, pero poco a poco la fiebre bajó. Richard empezó a mejorar, aunque seguía débil. Aún así, el panorama era cada vez más oscuro. Las provisiones se agotaban. Apenas les quedaban unas pocas latas de comida. Necesitaban proteínas con urgencia, así que, decidida, se lanzó al océano para intentar pescar. Con una lanza improvisada, localizó un pez grande y robusto que nadaba cerca. Se acercó con cuidado, apuntando con precisión. Pero justo cuando se lanzó hacia él, el pez reaccionó y se alejó como un rayo. Tammy salió a la superficie, sin aliento. No pensaba rendirse. Se sumergió de nuevo una y otra vez, pero el pez siempre iba un paso adelante. Exhausta y frustrada, volvió al yate con las manos vacías, molesta por el fracaso. Al caer la noche, cuando la oscuridad lo cubría todo, un sonido distinto rompió el silencio. Tammy alzó la cabeza y no pudo creer lo que veía. Un crucero de lujo se acercaba en la distancia. Rápidamente agarró la pistola de bengalas, apuntó hacia el cielo y disparó, gritando con todas sus fuerzas para pedir ayuda. Pero el crucero no se detuvo. Pasó a toda velocidad, levantando olas tan grandes que casi volcaron su frágil embarcación. Tammy siguió gritando, desesperada, hasta que el barco se perdió en la oscuridad. Tammy se desplomó. Al día siguiente, las cosas empeoraron aún más. La fiebre de Richard volvió con fuerza, y esta vez ni siquiera podía beber agua. Cayó en coma. Tammy empezó a perder toda esperanza. Ya no quedaba nada de comida. Pero justo cuando pensaba rendirse, Richard abrió los ojos. Con voz suave la llamó por su nombre, y le pidió que no se diera por vencida. Tammy lo miró, con lágrimas en los ojos, y le susurró, Richard, te voy a dejar ir ahora. Te amaré por siempre. En ese momento entendió todo. Richard no estaba allí. De hecho, no había estado allí durante semanas. Había muerto la noche de la tormenta. Todo lo que vino después, todas las conversaciones, los momentos compartidos, todo fue una ilusión, una creación de su mente desesperada, incapaz de aceptar su muerte. Era eso, esa imagen de él, lo que la había mantenido con vida todo este tiempo. Aceptar la verdad fue como una puñalada, pero también una liberación. Por primera vez, Tammy le habló en silencio a Richard en su corazón, prometiéndole que iba a sobrevivir. Y con esa nueva determinación, volvió al mar. Después de muchos intentos, finalmente logró capturar un pez. Se obligó a comerlo crudo, ignorando el sabor. Solo había una meta, sobrevivir. Los días pasaron. Ya habían pasado 41 desde el naufragio. El tanque de agua estaba completamente seco, y Tammy apenas podía mantenerse en pie. Una tarde, mientras estaba sentada, agotada, una paloma apareció de la nada y aterrizó en la cubierta. Al verla, Tammy recordó algo. Corrió por los binoculares, miró el horizonte, y entonces lo vio. Tierra. Eran las Islas Hawaianas. Una nueva esperanza se encendió dentro de ella. Y, como si el destino finalmente respondiera, un barco apareció no muy lejos. Tammy no perdió tiempo. Agarró su última bengala y la disparó al cielo. Esta vez, el barco no la ignoró. Se desvió hacia ella. Tammy agitó los brazos con todas sus fuerzas, gritando tan fuerte como pudo. El barco se fue acercando, cada vez más. Y finalmente, después de 41 días sola en el mar, Tammy fue rescatada. Al regresar a Tahití, todo a su alrededor le recordaba a Richard. Habían planeado casarse al final del viaje, pero ahora,
estaban separados para siempre. Sobrevivió, pero el precio fue el amor de su vida, un dolor que nunca olvidaría. La película concluye revelando que está basado en una historia real ocurrida en 1983. Richard, con solo 33 años, perdió la vida trágicamente durante el paso del huracán. Tammy, con apenas 24 años, logró lo impensable, sobrevivió sola a la deriva en medio del océano durante 41 días. Décadas después de aquella experiencia que le cambió la vida, Tammy nunca dejó de luchar por sus sueños.